Esta Nuevamente conferencia comenzará a grabarse. en una conferencia organizada por el Colegio y Martín. El tema de mi charla de hoy es: ¿puede la ingeniería ayudar con la reconstrucción de la escena de crimen? Y los diapositivas son en inglés, pero me voy a hablar en castellano. Soy ingeniero y científico. La razón por la que estoy investigando el análisis de patrones de manchas de sangre es porque el gobierno de Estados Unidos puso a disposición fondos en esta área de investigaciones. Esto fue consecuencia de un estudio de 2009 del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos. Son los mejores científicos de Estados Unidos y observaron el estado de las ciencias forenses y encontraron dos problemas para el análisis de patrones de manchas de sangre, que se llama BPA en inglés, significa Bloodstain Pattern Analysis. Y lo mismo es problema para varias otras ciencias forenses. Primero, las incertidumbres asociadas con el análisis de patrones de manchas de sangre son enormes. En esta charla les mostraré que no solo las incertidumbres pueden ser muy grandes, también en algunos casos no conocemos las incertidumbres. Un segundo problema fue que el BPA necesitaba bases científicas más sólidas. Se necesitaba más dinámica de fluidos, lo cual es complejo. En esta charla le contaré algunas de las cosas que sé sobre la dinámica de fluidos. Así, hace 10 años, comencé a hacer una investigación patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos y lo he hecho desde 10 o 11 años. El primer trabajo que hice fue una revisión comparativa de análisis de patrones de manchas de sangre y de dinámica de fluidos, con una descripción de oportunidades de investigación. El trabajo se realizó con un policía e instructor de BPA, con estudiantes, colegas de ingeniería mecánica y un miembro de la Academia de Ciencias e Ingeniería de los Estados Unidos. Tiene como objetivo explicar la dinámica de fluidos a los expertos en BPA y el BPA a los expertos en dinámica de fluidos. Destacamos los beneficios de varias actividades sinérgicas, como el desarrollo de herramientas y métodos, la colaboración en la investigación y el conocimiento mutuo. Por eso estoy aquí, porque creo que siempre es bueno mirar un problema desde múltiples puntos de vista. Aquí en la diapositiva hay una comparación entre el problema de reconstruir la escena de un crimen y un problema de dinámica fluida que se les da a los estudiantes de ingeniería mecánica. Los estudiantes de ingeniería deben determinar el flujo de un líquido en una pared inclinada. Aquí es la pared y aquí es el fluido.
El fluido, el líquido, tiene propiedades bien conocidas. La superficie está inclinada en un ángulo conocido. La pared es perfectamente plana y infinitamente larga. El flujo es continuo y no varía con el tiempo. Es posible de aplicar las leyes físicas bien definidas y podemos demostrar que el líquido fluye con un perfil de velocidad parabólico. Este resultado proviene directa y necesariamente de la geometría y las condiciones del problema. Por el contrario, la escena del crimen en la parte inferior de la diapositiva es lo que el investigador tiene que reconstruir. Las tres preguntas de reconstrucción comunes para el analista de patrones de manchas de sangre son: ¿cuándo se cometió el crimen? ¿Cómo se cometió el crimen? ¿Y de dónde vino la sangre? Reconstruir significa encontrar las posibles causas que han producido el efecto observado. Las propiedades de la sangre no se conocen bien. Las paredes pueden estar sucias o limpias, o una combinación de ambas. La geometría es más compleja que en el problema de ingeniería. El flujo sanguíneo varía con el tiempo. La sangre se seca y se separa. Rara vez se encuentra una respuesta perfecta y segura. A menudo el investigador propondrá posibles causas, posibles escenarios. En esta charla voy a mostrar que la ingeniería puede ayudar a la ciencia forense de varias maneras. Puede ayudar a modelar sucesos sangrientos con leyes físicas. Puede ayudar a expresar los resultados de la reconstrucción en términos estadísticos. Puede medir los parámetros que gobiernan la incertidumbre. Aquí puede ver los vínculos entre dos campos, la dinámica de fluidos y el análisis de patrones de manchas de sangre. Los temas de análisis de patrones de manchas de sangre están ilustrados y los temas relacionados con la dinámica de fluidos están escritos en inglés. Primero está la generación de gotas de sangre. Los procesos para generar las gotas de sangre involucran complejos fenómenos físicos como atomización, inestabilidades y la biomecánica. También el flujo puede ser compresible, como el aire. Estos problemas de dinámica de fluidos involucran condiciones de contorno complejas, ecuaciones inestables y no lineales, como la ecuación de Navier-Stokes. Estas se encuentran entre las ecuaciones físicas más difíciles de resolver. Y cuando la sangre se dispersa en gotas, vuela por el aire siguiendo trayectorias. Estas trayectorias son curvas porque se ven afectadas por el arrastre y la gravedad. La temperatura de la sangre no es la misma que la temperatura del aire, por lo que hay transferencia de calor. La evaporación puede afectar a las gotas más pequeñas. Entonces, la sangre impacta en algún piso o pared, cualquier superficie sólida. La sangre se esparce en una mancha.
pueden desarrollarse inestabilidades en la periferia que se ve aquí, como estas espinas que aparecen durante el impacto si la energía o pendiente es lo suficientemente grande. Entonces, la sangre se seca. Durante el proceso no permanece homogéneo, las partículas se acumulan típicamente en la periferia de la mancha. Aparecen grietas que pueden indicar el grosor de la sangre, de la mancha. La sangre puede difundirse o absorberse en un material poroso como un pano. Esto puede deformar la forma de la mancha. Por tanto, existen muchos problemas de investigación en la intersección de la dinámica de fluidos y del análisis de patrones de manchas de sangre. Así que mi trabajo de investigación ha ido en dos direcciones. La primera es aportar más dinámica de fluidos al análisis de patrones de manchas de sangre. Les he mostrado algunos desafíos dinámicos fluidos en la diapositiva antes. La segunda dirección, que es también importante, es describir la incertidumbre involucrada en los problemas de reconstrucción. En algunos casos, se desconoce la incertidumbre. Si testifica en la corte como experto, es muy importante determinar cuánta incertidumbre existe. Déjame darle un ejemplo. Esto es algo que a menudo se pasa por alto. Considere la siguiente pregunta. Es una pregunta que les hago a menudo a mis alumnos, a mis estudiantes. Intentemos responderla como la haría un experto. Aquí es un tornillo. Aquí. Y alguien que vea la imagen, el tornillo en mis manos, puedo... la cuestión la pregunta es de cuánto mide este tornillo. Si se ve la imagen, el tornillo en mis manos puede decir 4 o 6 centímetros. O tal vez dirían alrededor de 5 centímetros. La palabra alrededor es importante porque menciona que hay una incertidumbre. Este es el primer paso hacia la experiencia, sabiendo que en cualquier medición hay incertidumbre. También es importante comprender que la incertidumbre depende del instrumento de medida y de cómo se usa el instrumento de medida. La incertidumbre no es la misma si estás en la misma habitación que yo, si me pides prestado el tornillo y yo lo pongo como una regla, o si calcula la medición del tornillo a partir de un video con zoom o una fotografía borrosa. El experto usa una herramienta que esté calibrada contra un estándar, usando muchas medidas. Entonces, podemos medir así.
La respuesta de un experto mencionaría la incertidumbre de una manera estadísticamente sólida. Por ejemplo, la respuesta del experto sería 5.31 plus o menos 0.1 usando un calibre aquí y estoy en lo correcto el 95% de las veces cuando hago esta afirmación usando el método que uso y dado el objeto que estoy midiendo. Todo esto es una, uh, una experta respuesta que diga la midienda con la cuantificación de la incertidumbre. Y voy a decir que podemos hacer lo mismo para el análisis de patrones de manchas de sangre. El análisis de ingeniería puede describir el flujo de fluidos relacionado con el análisis del patrón de manchas de sangre. Como ingeniero mecánico, estoy capacitado en dinámica de fluidos. Permítanme mostrarles lo útil que es esto para describir eventos de análisis de patrones de manchas de sangre. Primero, digo que son solo 4 fuerzas que gobiernan la dinámica de fluidos en las situaciones de interés para análisis de patrones de manchas de sangre. Existe la fuerza inercial. Son la masa multiplicada por la máxima aceleración posible de un volumen de fluido en movimiento. Entonces, es la fuerza capilar. Esta es una fuerza debida a la tensión superficial presente en la interfaz entre dos fluidos. Actúa en paralelo a la interfaz entre los fluidos. 3 son las fuerzas viscosas. Son fuerzas disipativas causadas por la fricción en el fluido. Resisten el movimiento. Y es la fuerza de gravedad. Es una fuerza que actúa sobre un volumen de fluido dirigida hacia el centro de la Tierra. Veamos cómo estas fuerzas contribuyen a un evento típico en el análisis de patrones de manchas de sangre. Aquí la video se ve. Considere un martillo impactando un charco de sangre. Este video es de una base de datos pública. Momentito, me voy a ver la video una otra vez. Así. Esta video es de una base de datos pública en el Centro de Investigación Forense del Medio Oeste en los Estados Unidos. Cada evento de BPA, de análisis de patrones de manchas de sangre, se puede describir observando la influencia de estas 4 fuerzas. Durante el impacto del martillo en un charco de sangre, el martillo transfiere fuerzas inerciales rojas al charco de sangre. El charco de sangre se expande en una hoja por efecto de la fuerza de inercia.
también aquí. Y después, las fuerzas viscosas y capilares tienden a oponerse a la expansión de la hoja. Las fuerzas capilares y las fuerzas de inercia compiten durante la ruptura de la hoja líquida en gotas. Durante el vuelo de las gotas, la gravedad actúa sobre las gotas, mientras que la inercia y la fricción viscosa del aire tienden a disminuir la inercia de las gotas. Esto es lo que hace que las trayectorias sean curvas en lugar de recta. Ahora, permítanme mostrarle cómo podemos reconstruir un patrón de salpicaduras de sangre teniendo en cuenta la dinámica de fluidos y también las incertidumbres. Este patrón ha sido causado por una simulación de golpes en nuestro laboratorio. Esto, un patrón de salpicaduras de impacto. Es de interés para el analista de patrones de manchas de sangre determinar el área de origen. Esta área de origen es la región del espacio de donde proviene la sangre. Ayuda a determinar dónde estaba la víctima en el momento del evento que creó el patrón sanguíneo. Entonces, primero presentaré cómo se determina el área de origen tradicionalmente. Luego discutiremos sobre los límites de los métodos y finalmente presentaré una forma diferente de realizar la tarea. Esa nueva forma respetará los dos principios que mencioné al comienzo de la conferencia. Primero, el método debe ser físicamente sólido. Luego, la reconstrucción tiene que venir con una estimación de la incertidumbre asociada con el caso en cuestión. Volvamos a cómo trabajan actualmente los analistas de patrones de manchas de sangre. Primero, el investigador observa el material manchado, la superficie, la pared. Si la pared es porosa o textil, normalmente no intentan determinar el área de origen. Saben que las manchas se deforman mucho más en pared porosas o textiles que en pared no absorbentes. Supongamos que la pared que tenemos no es porosa. Digamos que es una pared pintada o como aquí, una gran hoja de cartulina. Después, el investigador seleccionará algunas manchas. Los métodos típicos de selección de manchas preferirán las manchas elípticas sobre los redondos. También se recomienda evitar las manchas que apuntan hacia abajo porque se cree que han sido más afectadas por la gravedad. Solo se seleccionan unas pocas manchas, entre 3 y 20. Esta selección tiene implicaciones directas en los resultados. Un canonazo puede producir hasta 40.000 manchas. Luego, el investigador coloca un elipse en la mancha. Miden el ancho y el largo de la elipse. A partir de la relación entre la anchura y la longitud, se infiere el ángulo de impacto de la gota. Este método
es una aproximación basada en el mismo método aplicado a los agujeros de bala, pero la relación entre bala y agujero de bala es más directa que la relación entre gota y mancha, porque la mancha puede ser varias veces más grande que la gota debido a la extensión de la gota. Luego, el investigador traza líneas rectas a lo largo de los vectores de velocidad identificados. Estas líneas rectas se van a converger hacia una región en el espacio. Esa región donde las líneas convergen aproximadamente se llama área de origen. No es un punto, pero es una región en el espacio. El investigador luego proporciona la incertidumbre de esta determinación. Esta incertidumbre es la región azul. Se dice que tiene el volumen de una pelota de tenis o una pelota de básquetbol. Esta región generalmente se dibuja alrededor de la región identificada donde se cruzan las trayectorias. Para tener en cuenta el hecho de que no se considera la gravedad, esta región de incertidumbre se puede colocar debajo de la región de intersección. Entonces, el área de origen se determina dentro de esta región de incertidumbre. Pero también podemos definir la incertidumbre como los límites espaciales dentro de los cuales se encuentra la verdadera área de origen. A veces conocemos el origen. Por ejemplo, podríamos tener el crimen en cámara o estamos trabajando en un evento que hemos producido para capacitación o investigación. En estos casos, en los que conocemos el área de origen, podemos definir un otro objeto que la incertidumbre, podemos definir el error de la reconstrucción, que es la diferencia entre el área de origen estimada y el área de origen conocida. En el caso anterior, el área de origen estimada es la región azul y el conocida es la cruz roja. Si la cruz roja está dentro de la región azul, el error es 0 y la incertidumbre es el volumen de la región azul. Pero se ha demostrado que el error aumenta con la distancia entre las manchas y el área de origen. Esto se conoce desde lontano, desde 1939, y la razón es que es difícil lidiar con trayectorias curvadas por el arrastre y la gravedad. Déjame mostrarte una posible forma de hacerlo. Esto es lo que necesitamos para reconstruir las trayectorias curvas. Ciertamente necesitas el impacto y el ángulo direccional. Eso te da la dirección de la velocidad del impacto. Pero necesitamos más que eso para reconstruir la trayectoria hacia atrás en el tiempo. Mira la física, mira la ecuación. Esta es la segunda ley de Newton aplicada a la gota. Voy a decir que la evolución temporal de la velocidad de la gota depende de dos fuerzas, la gravedad y la fuerza de arrastre, que es una fuerza inercial y viscosa. La gravedad depende de la masa de la gota y la fuerza de arrastre depende de del tamaño de la gota
y de la magnitud de la velocidad. Entonces, para reconstruir la trayectoria hacia atrás, es necesario tener una idea del tamaño de la gota, del diámetro y la magnitud de la velocidad en algún instante durante la trayectoria. Ese instante tiene que ser el instante del impacto. La mancha creada en el instante de impacto es todo lo que el analista de BPA ve en la escena de crimen. La cuestión es, ¿podemos extraer información sobre el tamaño de la gota y sobre la magnitud de la velocidad de la inspección de manchas? La respuesta es sí. Déjame mostrar cómo. Aquí es una video. Mira, esta es la caída antes del impacto. Y la gota aquí genera una mancha. Tenga en cuenta que el tamaño de la mancha es diferente al tamaño de la gota. La mancha es mucho más grande. Se ve aquí también la gota y la mancha generada de la gota. Esto se puede explicar de la siguiente manera. Durante el impacto de la gota en una pared, las fuerzas inerciales esparcen la sangre, esparcen la gota. Las fuerzas capilares y viscosas trabajan para reducir la propagación. La competencia entre fuerzas inerciales contra capilares y viscosas determina el tamaño de la mancha. Este fenómeno de propagación de la gota se puede describir mediante correlaciones físicas que relacionan la deformación de las gotas tras el impacto con las condiciones del impacto. El eje horizontal del gráfico es un número adimensional que significa la relación de fuerzas que impulsan el esparcimiento sobre las fuerzas que resisten el esparcimiento de las gotas. Los valores bajos en el eje horizontal corresponden a gotas pequeñas o lentas y los valores altos a gotas grandes o rápidas. El eje vertical es la extensión adimensional, es la relación entre el ancho de la mancha y el tamaño de la gota. La razón por qué utilizamos gráficos adimensionales en dinámica de fluidos es porque una sola curva corresponde a una multitud de situaciones experimentales. Aquí tenemos varias curvas que explican la menor influencia de la superficie de la pared sobre la que se encuentran las manchas. Aquí puede ver que para todas las paredes, mirror, plástico, papel, existe una relación de ley de potencia entre las fuerzas que controlan el esparcimiento y la deformación de la gota al impactar. Cuanto mayor sea la relación entre las fuerzas de dispersión y las fuerzas que limitan la extensión, mayor será la extensión de la gota en una mancha. En términos dimensionales, esto significa que el tamaño de la mancha proporciona cierta información sobre el tamaño de la gota y la velocidad del impacto. Las manchas
de un tamaño determinado proceden de las condiciones de impacto a lo largo de esta gruesa curva negra. Puede ser una gran gota que se acerca lentamente o una pequeña gota que se acerca rápidamente. Esto es todo lo que podemos decir al observar el tamaño de la mancha. Esto es más que nada, porque sabemos que las manchas más grandes indicarán condiciones de impacto. Aquí es la curva de las manchas más grande que la mancha que observamos. Si la mancha es más grande, indicarían condiciones de impacto a lo largo de una curva diferente, es decir, gotas más grandes para la misma velocidad de impacto o gotas del mismo tamaño con velocidades del impacto más altas. Así o así. Otro dato que proporcionan los estudios de dinámica de fluidos es el siguiente. Se observa el borde de las manchas. Puede ver una de las tres formas de borde posible: liso, ondulado o salpicado. Salpicado significa dividido en regiones separadas. Mi colega J.C. Bird ha demostrado que las deformaciones del borde de las manchas indican velocidades de impacto mayores o ángulos de impacto mayores. Entonces, podemos usar esta información adicional de la inspección de manchas para determinar el posible tamaño de gota y la velocidad del impacto. Si combinamos la información de la forma aquí y del tamaño aquí, podemos determinar que la velocidad del impacto y el diámetro de la gota estaban en una gama de valores. En el caso de una mancha ondulada, aquí, el posible rango de valores corresponde a los puntos amarillos. Esta no es una solución única, sino una gama de posibles valores de velocidad de impacto y diámetros de caída. Ahora podemos reconstruir trayectorias hacia atrás a partir de cada uno de estos valores de diámetro de gota y velocidad de impacto. Cada una de estas trayectorias es igualmente posible. De cada mancha, aquí son dos manchas, tenemos un conjunto de trayectorias. Aquí son dos trayectorias que vienen de la mancha amarilla. Por ejemplo, para la caída de la derecha, puede tener cualquier trayectoria entre la lenta, aquí, y la más rápida trayectoria. Luego, hacemos lo mismo con otras manchas y obtenemos para cada mancha la probabilidad de qué regiones del espacio estén a lo largo de las trayectorias de las gotas correspondientes. Al multiplicar los valores de probabilidad de varias manchas, encontramos una función de densidad de probabilidad que mostrará el origen común de las manchas. Esta función de densidad tendrá valor máximo en la ubicación que sea más compatible con las manchas consideradas en la reconstrucción. Este es el método estadístico que usamos para estimar el área de origen del patrón de salpicaduras de sangre.
Y tenemos un software para hacer esto. En el método que les he mostrado, también propagamos las incertidumbres en las mediciones de manchas a la determinación de las intersecciones de trayectoria. Este enfoque es estándar en ingeniería, se llama propagación de incertidumbres. Vea cómo funciona. Tiene incertidumbres al medir la longitud y el ancho de la mancha. Y matemáticamente estas incertidumbres provocan incertidumbres en los ángulos de impacto y el ángulo direccional fue utilizado por primera vez en análisis de patrones de manchas de sangre por Camana de Italia para el caso más simple de determinar el área de convergencia. Aquí, la proyección sobre el piso del área de origen. Aquí aplicamos la misma técnica para la determinación del área de origen en 3 dimensiones. En la práctica, así es como funciona el software. Primero, el software debe estar provisto de imágenes de buena calidad del patrón de salpicaduras para hacer la reconstrucción. Luego, el software identifica automáticamente las manchas, mide su tamaño, su forma de borde y su elipticidad. Luego se selecciona un número determinado de manchas para la reconstrucción. La selección se basa en las manchas que minimizarán la incertidumbre sobre la reconstrucción. Recuerda que la incertidumbre es menor para las manchas elípticas que para las manchas redondas y para las manchas grandes que para las pequeñas. Los resultados de la reconstrucción aquí aportan la zona de origen en forma de varios volúmenes. Estos volúmenes representan la incertidumbre. El rojo volumen aquí contiene el origen el 90% del tiempo. El volumen azul, que es más grande, contiene el origen 99.9% del tiempo. También es interesante que puede ver la situación desde diferentes ángulos. En este caso específico, la incertidumbre es muy grande. Es más de 1 metro al largo del eje vertical. Esto se debe a que el patrón de salpicadura tiene en su mayoría manchas redondas y manchas que apuntan hacia abajo. Estas manchas no contienen mucha información sobre el impacto. Existe mucha incertidumbre para determinar el tamaño de la gota y la velocidad de impacto de manchas como esa. Por eso la incertidumbre es grande en este caso. Pero existen otros patrones de salpicaduras que contienen mucha más información. Vea este, con manchas elípticas que parecen irradiar desde una región común. Bueno, si ejecuta el mismo software, el mismo método estadístico, el software determina el origen con mucha menos incertidumbre. Entonces, vea que el método calcula una incertidumbre que es específica
del patrón de salpicadura que esté considerando. Aquí nuevamente puede ver la reconstrucción del área de origen de la salpicadura de sangre desde varios ángulos. Aquí la incertidumbre es inferior a 10 centímetros en cualquier dirección. El software se presenta en una publicación revisada por pares citada en naranja. Los resultados de nuestro estudio muestran que la incertidumbre crece rápidamente con la distancia entre el patrón de salpicaduras y la pared. También muestra que el error de nuestro método es siempre menor de 10 centímetros, mientras que el error puede ser mucho mayor con los métodos tradicionales. Nuevamente, es importante tener en cuenta que la incertidumbre que proporciona el software se basa en el caso específico que está tratando de resolver. Aquí otra cosa. Cuando estábamos haciendo la estudia de la área de origen, encontramos que pocos patrones de salpicaduras estaban disponibles públicamente. Así producimos los nuestros y nos aseguramos de que estén disponibles públicamente. Los analistas de patrones de manchas de sangre normalmente no tienen acceso a la literatura académica, por lo que ponemos cierto énfasis en proporcionar artículos, libros y bases de datos de acceso abierto. De esta manera, si desea enseñar, puede descargar los patrones de manchas de sangre. Estos patrones de salpicadura se escanean en alta resolución, muy alta calidad. Mira la escala. 1 centímetro está así y las manchas tienen mucha resolución. Se proporciona un archivo de datos con cada patrón de salpicaduras. Describe las condiciones que son importantes para reproducir los experimentos. Es importante que los estudios científicos se pueden reproducir. Los parámetros que variamos se describen en detalle. Aquí variamos el tipo de impacto, la distancia horizontal entre la fuente de sangre y la pared y la velocidad del impacto en la sangre. Patrones de impacto y patrones de disparos están disponibles. Aproximadamente 60 de cada uno. Aquí está la referencia a uno de los estudios y el hyperlink para descargar los datos, los patrones de salpicaduras. Los investigadores pueden utilizar el conjunto de datos para probar modelos de reconstrucción. Este conjunto de datos es nuevo y original y no se ha publicado en ningún otro lugar. El diseño experimental y los métodos descritos en este manuscrito se pueden reproducir y usar fácilmente para crear salpicaduras de sangre adicionales. Aquí
aquí está mi filosofía para desarrollar nuevos métodos forenses. Primero, trato de agregar dinámica de fluidos, porque esta es mi área de especialización y porque es importante describir correctamente los patrones de salpicaduras de sangre. En segundo lugar, consideró el error y la incertidumbre en los resultados. En tercer lugar, sé que los nuevos métodos tienen más posibilidades de ser adoptadas si son baratas y fáciles de usar. Es un desafío pedir a los investigadores forenses que sean expertos en dinámicos de fluidos. Así que una posibilidad es integrar dinámica de fluidos complicadas, como aquí, dentro del método. El método que es fácil de usar. No hay contradicción en un método que es fácil de usar y un método que se basa en compleja dinámica de fluidos. Vea, por ejemplo, este es una prueba de embarazo. Es barato, confiable y ampliamente disponible. Pero se basa en una compleja dinámica de fluidos, de biología y química, para transportar los fluidos de la mujer hacia los reactivos que se utilizan para trazar estas líneas que digan si o no embarazada. Se dispone de información sobre la incertidumbre de las pruebas también. El software que les presente hoy se puede comparar con el uso de una prueba de embarazo. Incorpora física compleja, proporciona información sobre la incertidumbre, es fácil de usar y más o menos, y proporciona una respuesta clara sobre la ubicación del origen del patrón de salpicadura de sangre. En mi filosofía. Otros métodos que desarrollamos se basan en el uso de gráficos en lugar de software, pero la filosofía es la misma. Aquí el gráfico permite determinar la posible posición de una fuente de sangre de una mancha encontrada en el suelo. Solo la posición B es posible. Todas las demás posiciones están cruzadas en rojo porque no son posibles. Y sabemos que no son posibles con este gráfico. Aquí hay algunas conclusiones que he extraído de estos 11 años estudiando el análisis de patrones de manchas de sangre como ingeniero. Creo que los ingenieros pueden ayudar a reconstruir la escena de crimen. Pueden ayudar mediante el diseño de métodos de reconstrucción físicamente sólidos. Pueden ayudar midiendo las propiedades físicas de los materiales y sustancias involucradas en la reconstrucción de la escena de crimen. Pueden ayudar al cuantificar las incertidumbres involucradas y propagarlas de una manera que sea específica para la escena del crimen de interés. Pueden ayudar incorporando estadísticas y física en métodos baratos y fáciles de usar. Pueden ayudar con el diseño experimental y la prueba de nuevos métodos y hipótesis. Pueden ayudar haciendo accesible el conocimiento a través de publicaciones de acceso abierto.
También agradezco a los patrocinadores, organizaciones, que son varias agencias de investigación federales de Estados Unidos. También agradezco a las colegas, investigadores y profesores y estudiantes. Estas son algunas de las publicaciones revisadas por pares que se citan en la presentación. Gracias por escuchar mi pobre español. Es la primera vez que yo he hecho una charla en el idioma de Vargas Llosa. Cualquier pregunta es bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy contentos de tu participación y efectivamente la última vez que nos vimos por allá en Acapulco, hacías la mención de que la próxima vez que estuvieses con nosotros lo ibas a dar en español y vaya que que ya tienes un español muy fluido. Bueno, tenemos varias preguntas. María Yeruti nos hace varias preguntas. Nos dice, si se seleccionan varias manchas de sangre para establecer en el área de convergencia a la vez el ángulo de impacto y el área de origen de todas las salpicaduras, entonces nos dará varios resultados en relación al área al área de origen, y todas serán se salta va otra vez. Si se seleccionan varias manchas de sangre para establecer el área de convergencia, a la vez el ángulo de impacto y el área de origen de todas las salpicaduras, entonces nos dará varios resultados en relación al área de origen y todas serán de un valor diferente. En virtud de ello, ¿se toman todos los resultados como un rango de mínimo y máximo o cómo haríamos? Sí, un momentito. La cuestión es sobre la selección de cuál manchas de sangre podemos utilizar para ver la determinación del área de origen. Y me voy a mostrar tradicional es que solo selecciono 3 da 20 manchas, porque es muy difícil de hacer la reconstrucción con más. Es muy difícil de hacer la matemática y de hacer las trayectorias. Pero si tiene un software, no hay una limita a la cantidad de manchas que se van a utilizar. Y la cosa que hacemos con nuestro método es que solo seleccionamos las mejores manchas de sangre, que son las manchas de sangre que tienen la más pequeña incertidumbre. Ve aquí la mancha de sangre amarilla tiene una estadística distribución, una probabilidad que es mucho más pequeña en la dispersión que la mancha roja,
que es muy dispersita, así podemos dar mucha más importancia a las manchas de sangre que tienen minimal incertidumbre. Mi respuesta. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es el nombre del software? Al momento es un software académico que no tiene un nombre. Mucho joven, pero funciona en mi laboratorio y ahorita con mi company, con mi enterprise Struo, me voy a hacer una versión de software que toda la gente puede usar. Y yo necesito un más año, creo, para hacer esto. Y antes de esto, me voy a dar un otro software que es también en relación con las análisis de patrones de manchas de sangre, porque creo que no hace muy significación de vender software, porque en nuestros trabajos creo que es más importante de hacer casos, de trabajar sus casos. Así, cuando me voy a publicar, a dejar el software en libre acceso, me voy a decirlo. Pero ahorita el software no es listo para libre acceso. Ok, Cristian. Sí se puede, nos pregunta Cristian. ¿Dónde está Cristian? ¿Se puede ingresar más de un plano de impacto? Por ejemplo, techo, piso y una pared, y combinar las áreas probables si es que se supone que tienen un mismo origen. Sí, la cuestión es si no hay solo una pared, pero muchas paredes que no tienen la misma orientación. ¿Entiendo correctamente? Sí, dice, si tenemos en el software, me imagino, si puedes hacer combinar estas áreas, que puede ser el techo, el piso y la pared, que tengan un mismo origen. Sí, es posible, pero algo que ahorita el software no puede trabajar con más que una pared y es una capacidad que voy a desarrollar para el software porque sus casos en realidad son más que una pared donde son las manchas de sangre. Sí. Ok, nos pregunta nuevamente, tiene varias preguntas Mari Yeruti. Dice, la dinámica de la gota de sangre fuera del cuerpo,
puede verse afectadas por cuestiones clínicas propias de la persona. Por ejemplo, el hematocrito alto hará que la sangre sea más viscosa, a diferencia de otra persona con hematocrito bajo. De ser así, varía la morfología de la mancha sobre la superficie. ¿Puede cuestionarse eso en un juicio oral? Sí, sí, es una muy buena pregunta. Y yo tengo una diapositiva aquí que digo que las, la sangre es un fluido extremadamente complejo. La relación entre las fuerzas externas y la deformación de la sangre es complicada porque no es lineal. Y también son mucha variación de entre los propiedades de la sangre, propiedades del sangre dependen del hematocrita, como dice la pregunta, pero dependen también de la temperatura, dependen de la velocidad del impacto y podemos cuantificar, podemos medir la incertidumbre que hay con las propiedades del sangre y también podemos hacer medir el efecto de este adicional incertidumbre sobre la solución del caso, por ejemplo, la determinación del área de origen. Los resultados que he presentado hoy es más fácil porque hemos medido las propiedades del sangre, pero si tiene de reconstruir un caso donde no conoces, que típica, no conoces las hematocrita o la temperatura, tiene de considerar adicional incertidumbre y este incertidumbre se van a hacer que la región de área de origen va a sembrar más grande. Sí, es una muy buena pregunta. Sí. Otra pregunta de Mari Yeruti. ¿Sería correcto determinar el punto de origen de una salpicadura de sangre que impacta sobre una superficie angular, teniendo en cuenta que por las características de la misma, la mancha resultante sería más alargada? Esta pregunta no entiendo. ¿Es posible que algo Sí, hace una translación en inglés o puede leer una otra vez? ¿sería correcto determinar el punto de origen de una salpicadura de sangre que impacta sobre una superficie angular, teniendo en cuenta que por las características de la misma, la mancha resultante sería más alargada? ¿Qué significa angular por una pared? Ángulo, el ángulo.
Sí, no hay fundamental. Corner. Sí. Oh, entiendo. Si tiene una salpicatura a un ángulo, a un corner, es muy difícil de medir el tamaño, porque tiene una forma complicada. Así me voy a decir que creo que no podemos hacer mucho con esta mancha y me voy a ver si no hay otras manchas que no son sul corner, sul ángulo. Sí, pero es muy complicado. También es complicado si la pared no hay un ángulo y es más complicado si tiene un ángulo. Ok. Felicitaciones, que fue muy entendible. Te felicitan, excelente presentación, excelente ponencia. Saludos de Argentina. Son todas las preguntas. Si alguien tiene más preguntas, por favor. ¿Alguien con más preguntas? La verdad es que estuvo muy entendible. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo tu participación, Daniel. La verdad es que te agradecemos mucho el que hayas dado la conferencia en español, como mencionas, y lo repito, la ocasión anterior, la próxima la voy a dar en español y aquí estás dándola en español. De verdad, muchísimas gracias, Daniel. Todos muy contentos, la verdad. Y repito, los países estuvieron de Paraguay, de Italia, de España también se conectaron, de Argentina, de Colombia, de Guatemala, de Honduras y de Perú también se conectaron de Perú y obviamente de varios estados de México. Muchísimas gracias, de verdad, agradecemos la participación de la gente que se ha conectado. Te mandan felicitaciones y agradecimientos de Colombia, de Paraguay. Ya mencioné los países que han estado con nosotros. Acerca de las publicaciones que nos hacen, una última pregunta, Daniel, Gaby Saucillo, que si tendrás alguna página en la que podamos checar tus publicaciones. Sí, la mejor página es simple el Google Scholar y mi nombre, Daniel Attinger. Y en Google Scholar la completamente son todas las publicaciones y muchas de estas publicaciones son en libre acceso. El Google Scholar es lo mejor y también podemos escribir a mí. Soy muy tengo mucho interés a probar el software con casos que usted tiene y también si vuelven una publicación, yo puedo yo puedo darlo con el email. Aquí
un momentito. La dirección es así. No funciona más. Les proporcionamos el mail. Yes, el Para mail es aquí, su la presentación. Puede escribir a attinger@iastate.edu o struo.attinger@gmail.com. Los dos funcionan. Sí. Y espero sí, que ya lo tenemos ahí. sí, espero que la próxima vez nos vemos en América del Sur, porque es muy lindo, mucho más que mi oficio. Sí, claro que sí, ya tenemos apalabrado, Daniel, la próxima visita a México. Entonces, pues, estarás con nosotros nuevamente, para que la pases de lujo aquí en México. Y Sí, te sí, agradecemos muchísimo por parte de la licenciada Ivonne Uribe y un servidor, el Colegio de Especialistas Forenses, te agradece muchísimo tu participación, y ya saben todos los que se conectaron, les será enviada su constancia de participación, es completamente gratuita, y también la conferencia la podrán disfrutar nuevamente, les lo publicaremos, les enviaremos correo también. Muchísimas gracias, de verdad, Daniel, es todo un gustazo que haya estado con nosotros nuevamente en este ciclo